Eres el rey vencedor, mi ayuda y mi defensa, Salvador, amigo fiel. Por tu gracia viviré para adorar, declarando tu grandeza. Ante ti me postraré, en tu presencia el miedo cae. Eres el rey vencedor, que tu gloria llena el templo y sobreabunde tu poder. Por tu gracia viviré para adorar. Aleluya. Eres vencedor, eres vencedor. Aleluya. Jesús del mundo, eres vencedor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, oh Dios, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Gracias te damos por que tú llegas a todos los hogares, Señor. Tú estás ahí en todos los hogares, oh Dios. Tú estás obrando en cada vida, Señor, supliendo toda necesidad, porque tú eres nuestro abogado, Señor, eres nuestro mediador. Eres, Señor, nuestra piedra angular. Gracias te damos, Señor, porque en ti, por ti fueron hechas todas las cosas. Gracias te damos porque tú nos has escogido como tus hijos, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. En esta mañana queremos poner delante de ti todas las familias, Señor, donde llega este devocional. Que tu presencia, Señor, sea sobre ellos, que cada día, Señor, ellos puedan conocerte, puedan honrar tu presencia, Señor. Mira a los que se encuentran enfermos, que tú seas sanándolos. Mira a los que tienen deudas, Señor, las personas que tienen escasez, que no tienen quizás, Señor, para un arriendo, que no tienen trabajo, Señor. Hoy oramos que tú, Señor, seas proveyendo todo lo necesario para sus vidas, porque sabemos que tú suples. Aún en medio, Señor, de las necesidades, tú estás obrando en nosotros, Señor. Oramos por todas las personas que tienen diferentes enfermedades, Señor, cáncer, que sufren, Señor, de hipertensión, que sufren de diabetes, Señor, de osteoporosis, bueno, tantas enfermedades, Señor, pero que sabemos que tú tienes el poder para sanar. En esta mañana, Señor, oramos para que toda enfermedad, Señor, sea quitada de los cuerpos de nuestros hermanos, Señor, de nuestros amigos, que tu obra, Señor, sea perfeccionada en cada uno de ellos. Señor, mira, también oramos por los hogares que en este momento están en crisis, que están en situación, que están a punto de separarse, Señor. Sabemos que tú eres quien restaura, quien derrama de tu amor, Señor, quien nos ayuda, Señor, aún en medio de cada situación. Oramos por los jóvenes también, Señor, en este tiempo, por los niños. Gracias te damos porque tú obras, porque tu palabra nos enseña, Señor, que aunque muchos jóvenes, Señor, se cansen, muchos jóvenes flaquean, Señor, y caen, pero dicen, Señor, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esa es la promesa, Señor, que tú nos das en esta mañana a todas las personas, Señor, porque nuestra confianza está en ti, oh Dios. Gracias te doy en este tiempo, Señor, y oramos para que tu palabra, Señor, sea hablando a nuestro corazón y sea llenando nuestra vida, Señor, porque solamente tú puedes hacerlo, Dios. Solamente tú puedes saciar nuestra vida, oh Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a su devocional acercándonos al Señor Jesucristo de sus iglesias del Centro de Fe y Esperanza La Calera, San Luis y Huasca. En esta mañana les acompaña Jennifer Martínez y me siento muy gozosa de poder llegar a sus hogares. Quiero que por favor vayamos a leer en esta mañana eh, Hechos. Vamos a leer Hechos, capítulo 6, versículo 3 al 5. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Vemos aquí en la palabra de Dios que en aquellos tiempos había un crecimiento grande.
¿sí? La iglesia crecía en número, como lo dice en el versículo 1, y estaban empezando a suceder cosas que estaban afectando el funcionamiento de la iglesia, tanto que las personas que tenían que predicar también tenían que servir. Pero a eso hemos sido llamados, a poder trabajar en la obra del Señor. Yo sé que usted también ha sido llamado, si quizás no está en alguna función en la iglesia, pero sé que esta palabra lo va a inspirar y lo va a llevar a tomar una decisión de servirle a Él, que es lo mejor que nosotros podemos hacer. Vemos aquí que vamos a hablar del personaje que es Esteban. Este era un joven que nació en el año 5 después de Cristo y él murió en el año 34 después de Cristo. Murió a los 29 años. Era un joven, como lo dice la palabra, lleno de fe y del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de una persona llena de fe, esto sencillamente refleja la búsqueda constante de buscar a Dios a través de la palabra. ¿Qué necesita usted para poder ser lleno de fe? Vaya a la palabra, hermano. Lo que vamos a hacer esta mañana. Después de que terminemos de estudiar y de recibir este devocional, yo le invito a que lea Hechos 6 y si puede también el capítulo 7. Pueda sacar el tiempo y leerlo y pueda conocer un poco más el contexto de lo que pasó con este joven. Vemos aquí, como les estaba diciendo, que él sobresalía sobre los 7 diáconos, o sea, tenían que escoger 7 diáconos que sirvieran a la mesa. Tenían específicamente unas tareas donde tenían que servir a la mesa para que los discípulos pudieran ejercer su rol, que era predicar la palabra. Dice en el versículo 6, a estos 7 los presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y en el versículo 8 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vemos aquí un crecimiento, que este es un crecimiento que no lo da el hombre, es un crecimiento que solamente viene de Dios. Vemos que él fue llamado a servir a la mesa, ¿cierto? Como lo dice aquí en la palabra. Pero ya en el versículo 8 vemos un nivel que ya había alcanzado Esteban, que era un nivel mayor. ¿Por qué? Porque Esteban ya estaba haciendo milagros, prodigios, señales. Dice la palabra que él estaba lleno de gracia, o sea, tenía un don especial que había sido entregado a él y dice que de poder. Este poder solamente proviene de Dios. ¿Cómo yo puedo obtener el poder? Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted lo tiene. O sea que si usted en este momento es un hijo de Dios, usted ya tiene ese poder. ¿Qué hace que ese poder se manifieste en mí? ¿Sí? Que realmente yo pueda ejercer ese poder, lo hace es la relación con Dios. Y esto fue lo que hizo resaltó en cierta manera la vida de Esteban. Solo una persona que tiene ese contacto o relación con Dios puede llegar a tener esta llenura, esta relación, esta manera como él vivía, como él hablaba, como él se comportaba. ¿Por qué digo que como él hablaba? Porque la palabra dice que cuando él hablaba con sabiduría y la gente se maravillaba. ¿Sí? Vemos que él tuvo un momento, porque ahí, si usted lee el 8, fue donde se organizó un complot para poderlo eh, tomar preso, ¿sí? La intención era matarlo. Y vemos que el Señor, en su infinita misericordia, permitió que Esteban pasara por esta situación, pero Dios tenía un propósito. El propósito era de que conocieran que a través del poder de Dios podemos cambiar corazones, podemos cambiar vidas, podemos cambiar circunstancias. Y vemos aquí en este capítulo 7 que Esteban, muy naturalmente, con el conocimiento que él ya había adquirido a través de la palabra, ¿sí? De la Torá en ese momento, no solamente de la palabra, sino que a través del Espíritu esa palabra se hacía viva, esa palabra se hacía eficaz. Y él abrió su boca y empezó a hablar. ¿Sí? Empezó a explicarles todo el proceso que había tenido el pueblo de Israel, donde empieza desde Abraham, donde cuenta de Isaac, Jacob, donde cuenta cuando el pueblo de Israel estuvo en esclavitud, ¿sí? Donde cuenta el proceso que tuvo que pasar el pueblo de Israel cuando fue libre, cuando se le entregó la tierra prometida, pero él termina en el versículo 52 diciendo algo muy importante.
Dice, ¿al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores. Vemos aquí que él está diciendo que ellos, no solamente, o sea, ellos habían matado profetas, los mismos israelitas habían matado a los profetas, pero en particular habían matado al Salvador. Y aquí específicamente se estaba refiriendo al Señor Jesús. Y dice el versículo 54, y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Fue un momento donde la palabra fue revelada a todas estas personas que se encontraban allí frente a Esteban, que en realidad era una multitud, y se enfurecieron. Ellos no recibieron la palabra. Vemos aquí una diferencia que fue lo que sucedió cuando Pedro estaba predicando y dice que ellos se compungieron y dijeron, ¿qué haremos ahora? En este caso, las personas que estaban escuchando endurecieron su corazón. Y lo que sucede cuando una persona endurece su corazón es que se enfurecen, ¿sí? Y esto los lleva a tomar malas decisiones, a hacer cosas que van a dañar a otro, que fue lo que sucedió en este caso. Pero vemos en el versículo 55 que aún en medio de Esteban estar en medio de personas que estaban furiosas, que querían matarlo, porque el hecho de que solo diga que crujían sus dientes era porque estaban eh, sumamente enojados contra Esteban. Dice que Dios permitió que Esteban viera la gloria de Dios. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y quiero que nos detengamos un poquito acá. No era un momento fácil para Esteban. Humanamente para este joven no era fácil estar enfrentado frente a sacerdotes, a personas que querían hacerle daño. Pero aún en medio de esa situación, Dios hace algo muy especial y es que le muestra su gloria. Le revela algo que no podía ver esas personas que estaban ahí, pero sí lo pudo ver Esteban. Y es que dice que vio la gloria de Dios y Dios le permitió ver a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Quiero que por favor me acompañen, que aquí está el desenlace de lo que sucede con Esteban, hasta el versículo 60. Dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces esto los enfureció más. Dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo hecho esto, durmió. Esteban muere apedreado. Primer mártir. Es el primer mártir que nosotros vemos aquí en Hechos de los Apóstoles, sabiendo que él había sido un hombre de buen testimonio. Pero más que eso quiero resaltar algo que me llamaba mucho la atención y son las características que tienen las personas que son llenas del Espíritu Santo. Esteban era un hombre piadoso, era un joven de buen testimonio, pero quiero que veamos la tercera característica, y es que dice que también es una persona que perdona. Dice que en el versículo 60, cuando Esteban estaba siendo apedreado, dice que él se puso de rodillas. Quiere decir que quizás estaba tirado en el piso, pero en ese último momento él se pone de rodillas y clama a gran voz y le dice al Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Si usted recuerda en la palabra, el Señor Jesús fue la primera persona que hizo esta acción de perdonarnos. Cuando el Señor Jesús estaba allí en la cruz padeciendo por ti y por mí, el Señor Jesús le dice a su Padre, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo me acerco a Dios, de la manera como este joven se acercó, va a tender a ser como Él. Vamos a imitar a Cristo, así como lo dice en la palabra. Nosotros debemos imitar a Cristo, ¿sí? Y esto fue lo que hizo este joven.
no solamente en ser piadoso, no solamente en dar buen testimonio, sino que aún en medio de esa aflicción, aún en medio de ese dolor, les dice, no le tomes en cuenta este pecado. Y eso es un nivel donde el Señor quiere que tú y yo lleguemos. Yo no sé si hay personas en esta mañana que me escuchan que quizás no hayan perdonado, que quizás tengan algo en su corazón que los separa realmente de conocer y de ver esa gloria de Dios. Pero en esta mañana el Señor te dice que Él también contigo quiere hacer algo especial, que aún en medio de esa dificultad el Señor quiere que tú veas la gloria de Dios, porque el Señor tiene cosas tan grandes, tan maravillosas para tu vida, que sencillamente el enemigo se levanta con todo esto para alejarte de lo que Dios quiere hacer. Entonces vemos aquí que la muerte de Esteban tuvo un impacto tremendo en la iglesia, fue el inicio de la persecución de la iglesia. Eh, eh, y si nosotros lo vemos, no fue negativo, porque en el momento que Esteban muere, dice que ellos fueron esparcidos. Empezó la persecución y uno de los promotores era Pablo. Pero ¿esto qué produjo? Esto produjo que la gente se moviera, que la gente fuera y predicara la palabra no solamente en Jerusalén, sino que saliera de Jerusalén, porque Esteban fallece en Jerusalén. Y muestra también que un siervo de Dios debe estar decidido hasta morir por él, que fue lo que sucedió con él. Dice Pablo, quien persiguió a Esteban, si usted lee la palabra, va a darse cuenta que él fue, dice que sus ropas fueron tiradas en sus pies, o sea, él consentía en la muerte de Esteban. Pero después de eso vemos que en Filipenses 1:21 dice la palabra, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vemos a un Pablo renovado después de haber participado en este asesinato, porque fue un asesinato prácticamente. Entonces vemos que el Señor obra de una manera especial. La invitación que yo les hago en esta mañana y que el Señor nos hace, porque la palabra también es para mí, es que nos dejemos usar por Dios. Muchas veces nosotros nos limitamos a lo que nos ponen a hacer, pero aquí este es un gran ejemplo de lo que Dios hace cuando yo realmente me relaciono con Él de la manera correcta, cuando yo realmente entiendo que debo vivir la palabra. No solamente el Señor nos ha llamado a ser oidores, sino también a ser hacedores. Y cuando yo soy hacedor, soy lleno de esa fe. No va a ser una fe limitada, no va a ser una fe pequeña, sino que va a ser una fe que va en aumento, que vamos creciendo, porque el propósito y el deseo de Dios es que tú y yo lleguemos hasta la plenitud de Cristo. Y esa es la invitación que el Señor nos quiere hacer en esta mañana, que aún en medio de esto que nosotros podemos decir, bueno, pero Dios permitió que Esteban muriera, pero el Señor lo permitió con un propósito y es para que su nombre sea glorificado. Yo le invito a que en esta mañana usted cierre sus ojos y le diga, Señor Jesús, en esta mañana, Señor, yo vengo delante de ti y reconozco mi condición. Quizás, Señor, no he dispuesto mi corazón para servirte, pero anhelo hacerlo, Señor. Anhelo que tú hagas tu obra en mí. Anhelo, Señor, que tú cumplas tu propósito. Y tú, amigo que me escuchas, este es el tiempo donde el Señor viene delante de ti a invitarte a que lo reconozcas como Señor y Salvador. Porque un día, así como Esteban, nosotros vamos a morir. No va a ser apedreado, puede ser que no, muerte natural, no sé, de alguna u otra manera, pero un día nos vamos a presentar delante de Él. Y qué lindo es que nosotros realmente, en medio aún de ese momento, podamos ver la gloria de Dios, que fue lo que sucedió con Esteban. Podamos conocer a ese Cristo que nos han predicado. Y si tú lo puedes hacer en esta mañana, dile, Señor Jesús, en esta mañana, yo te recibo en mi corazón, Señor. Reconozco mi condición de pecador y te acepto como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, los invitamos en este fin de semana a que nos acompañen. Vamos a estar en ayuno el día de hoy, de 8 a 12 del mediodía, presencialmente los que puedan asistir al templo. Va a haber una persona aquí encargada en el municipio de La Calera. Las personas que se encuentran en Huasca y en San Luis lo pueden hacer desde sus casas. Nos pueden acompañar en el ayuno. El día de hoy también a las 4 de la tarde están invitados todos los jóvenes para poder estar en la reunión de jóvenes. El domingo, día de mañana, vamos a estar en el servicio de las 6, 8 y 10 de la mañana aquí en la iglesia. Y en Huasca y en San Luis vamos a estar a las 4 de la tarde. Todos cordialmente invitados en este tiempo a buscar la presencia de Dios. Dios los continúe bendiciendo.